En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y queremos tomarle el pulso al proceso electoral. Nos vamos acercando, ¿no es cierto?, al 27 de octubre y pasan varias cosas, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que les decíamos, la irrupción de la ex presidenta Michelle Bachelet, que básicamente, ¿no es cierto?, empieza a aparecer en las encuestas como una figura competitiva ante Evelyn Matei. De hecho, en segunda vuelta, por lo menos respecto de lo que dice relación con la encuesta CADEM, ahora simplemente en una última medición, si hubiera una segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei, ganaría Evelyn Matei por apenas 4 puntos, ¿no? Y ustedes saben cómo es de líquida toda esta situación electoral, particularmente cuando queda más de un año para las elecciones presidenciales. Bueno, de esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es socio director de Activa Chile, sociólogo Rodrigo de la Riva. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por invitarnos. Rodrigo, partamos por el fenómeno Bachelet, porque mira, más allá de si quiera o no quiera ser candidata presidencial, el solo hecho que aparezca en las encuestas y supere a Kast ya genera, ¿no es cierto?, una conversación y genera un montón de análisis. ¿Cómo lo ven ustedes como Activa? Bien, bueno, primero que todo, nosotros siempre acostumbramos más bien a hablar desde nuestra investigación, ¿no? Desde Por nuestro supuesto. ejercicio metodológico de medición continua, y en función de ello, para nosotros, Michelle Bachelet no es que irrumpa ahora, ¿no? Michelle Bachelet viene irrumpiendo en el pulso ciudadano. Y esto está abierto para todo público, pueden descargar desde la web los estudios y ver el historial, desde diciembre de 2023, que es cuando marca el primer pick de 9 puntos, ¿no? Siempre ha venido apareciendo con un 4, un 3, un 5, pero en diciembre del 2023 aparece con 9 puntos. ¿Por qué? Básicamente, porque es justo el momento en el que se cierra nuestro segundo fallido proceso constituyente, en el cual se plasman las ideas principales de uno de los candidatos fuertes de la derecha, que se aspectan como fuertes, quien es José Antonio Kast, ¿no? Entonces, en ese proyecto, segundo proyecto constituyente, donde se plasman las ideas del Partido Republicano y es rechazado ampliamente por la ciudadanía, se levanta la idea y la necesidad de que surja un candidato o un liderazgo de la izquierda, que Ujú. hasta ese minuto es muy difuso, hasta el día de hoy es difuso, pero es donde emerge como posibilidad Michelle Bachelet, desde diciembre, insisto. Y ese 9% ha sido consistente hasta la fecha, y efectivamente en la última medición nuestra, que es del 28 de julio, Michelle Bachelet aparece con un 10,9%, con un 11%. Por lo tanto, va creciendo en su posicionamiento como candidata, espontánea. Nosotros no presentamos a la población un listado de posibles candidatos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna formalidad detrás de estas candidaturas, ¿no? No hay un partido que dice este será mi candidato, ni hay oficialmente nadie que diga voy a ser candidato, por razones obvias, ¿no? Entonces queremos ir tomando justamente el pulso de qué es lo que visualiza la población respecto a cuáles son los liderazgos que tienen mayor proyección de ser presidenciables. Y ahí Bachelet aparece, se suma muy de cerca a José Antonio Kast, que en nuestra fotografía aparece todavía un poco por arriba de Michelle Bachelet, y que lidera esta carrera presidencial es Evelyn Matei, que tiene hoy día un 25% de preferencia como potencial presidenta de este país. Dime una cosa, cuando uno mira hacia atrás, Rodrigo, ¿no? Y ve todo yo me acuerdo perfecto que esto uno se lo olvida porque no ha pasado tanto tiempo, pero uno tiende a olvidar este tipo de cosas. Cuando ocurre, ¿no es cierto?, esta primaria entre Boric y Daniel Jadwe, cuando no olvidemos que Joaquín Lavín era el candidato más probable a ser el próximo presidente de Chile, y cuando todos creíamos que efectivamente Jadwe iba a ganar la primaria, y cuando un Gabriel Boric que no se imaginó nunca jamás que iba a llegar a ser candidato a la presidencia y menos que iba a ser presidente de la República. Bueno,
definitivamente eso te demuestra cuán líquido es todo el escenario electoral y político. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. Si estos números se empiezan a consolidar, eh, ¿tú dirías que Michelle Bachelet tiene posibilidades reales, independientes, insisto, de su voluntad, de poder ser una figura competitiva ante Evelyn Matei? Mira, parto por el contexto que diste, ¿no? Ujú. Respecto de cómo se comportan las elecciones y sacaste a colación a Joaquín Lavín y a Daniel Jadwe. Y yo justamente para esta entrevista fui a buscar el pulso de agosto de 2020, que es el paralelo de la fecha en la que estamos actualmente. Y efectivamente, en ese pulso, quien lideraba las preferencias espontáneas de la población era Joaquín Lavín, con 23%. Uno en ese minuto podría decir Joaquín Lavín era el candidato que iba a terminar en el proceso de elección presidencial. Y efectivamente Daniel Jadwe le seguía con un 9%. En este listado en el que estaba Elin Matei, José Antonio Kast con 4%, Leonardo Farcas, Parisi, Heraldo Muñoz, Beatriz Sánchez, Rodolfo Carter, Marco Enrique, Michelle Bachelet con 2%, Pamela Giles con 2% y Alejandro Guiller con 1,5%, no estaba efectivamente Gabriel Boric. Gabriel Boric surge gracias a lo que todos sabemos, ¿no? Que se da un proceso de elecciones primarias que al ser abiertas invitan a un grupo importante de la población que si bien no es partidario ni del Frente Amplio, lo es menos del Partido Comunista y es un voto utilitario, ¿no? Que va ahí a dar a su apoyo a Boric para de alguna manera impedir el ascenso de Daniel Jadwe en ese proceso. Eso es Ya, lo primero, ¿no? ya, Entonces, dado ese escenario, hoy día con lo que tenemos es la foto actual, pero en realidad no hay un oráculo aquí como para dar cuenta de qué es lo que se viene a futuro. Podemos ver esta tendencia donde efectivamente Michelle Bachelet va aumentando en su posición como posible candidata, que tiene muy bajo rechazo en la población, solo un 9,2%, por ejemplo, no votaría por ella. Según el pulso, estamos hablando del pulso aquí de diciembre del año pasado, nosotros incluimos una pregunta ahí donde le preguntamos por qué candidato jamás votarías. Y Michelle Bachelet tiene 9 puntos ahí. Evelyn Matei tiene 3,5 puntos. Tiene muy bajo rechazo. Quien tiene altísimo rechazo, José Antonio Kast, 33% de la población no votaría jamás por él. Por lo tanto, dado esto, más el escenario actual en que se aspecta Evelyn Matei, José Antonio Kast y Michelle Bachelet, pareciera ser que Evelyn Matei y Michelle Bachelet son las dos candidatas que mejor proyección tienen. Ahora, la presidenta ha dicho insistentemente, lo dijo ayer en esta charla que tuvo en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Que ella esperaría que surgieran nuevos liderazgos, que todavía queda mucho camino por andar, que tiene toda la razón. Habrá que hacer definiciones, ¿no? Definiciones tales como las primarias. ¿Convienen las primarias? ¿No convienen las primarias? Ahí vienen los cálculos políticos. claro. Em, y ella, frente a una tercera candidatura presidencial, si bien no la descarta, entiende que todavía es demasiado tiempo el que queda como para que exista una definición clara de cuál será el candidato de cada bloque. Básicamente, Chile Vamos tiene su candidata, que es Evelyn Matei, pero tendrá que definir con José Antonio Kast que es un porcentaje, una porción importante de votos de la extrema derecha, cómo van a llegar ahí a presentarse. Y además se mete otro personaje acá, que es Johannes Kaiser, que aparece espontáneamente aquí en nuestro listado y que tiene un arrastre que son de los disidentes del Partido Republicano que están configurando otro bloque ahí en el ala extrema de la derecha. Por lo tanto, el escenario todavía está líquido, no hay claridad y hay eventos, hechos sociales que pueden generar un quiebre importante. Lo importante es ir a hacer un seguimiento a esto. Y claro, si es que sigue creciendo la expresidenta, en adherencia y preferencia, eh,
políticos como de la talla de Michelle Bachelet, con el historial que tiene, que fue ministra de Defensa, ministra de Salud, presidenta de la República, 2 veces alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y secretaria de ONU Mujer. Hay algo que se llama deber ser, ¿no? Y ella de alguna manera tendrá que saber responder a ello, ¿no? Por lo pronto hay muchos en partidos dentro del bloque de la centroizquierda que están muy contentos con esta posibilidad porque hoy día efectivamente no hay liderazgos claros, hay liderazgos incipientes, Camila Vallejo, Carol Cariola, Tomás Bodanovich, Carolina Toá, aunque se ha ido desinflando un poco aquí en nuestra medición, pero no de la robustez de Michelle Bachelet. Claro, y solo para cerrar este tema, ¿por qué dirías tú que se produce este fenómeno con la expresidenta? Tú nombraste la situación ocurrida, claro, con la derrota del segundo proceso constituyente, pero ¿qué más dirías tú que ve la población en ella que la hacen una candidata atractiva? Bueno, a ver, en este país, la mayoría de la población, estamos hablando según el pulso, por ejemplo, un 50% de la población no le alcanza sus recursos para llegar a fin de mes. Eso es lo que establecen y lo que dicen. Em, Hasta antes de su segundo periodo, muchos jóvenes no tenían posibilidad de acceder a la educación superior. Ella instaura ciertos beneficios para la población en la línea de la equidad, que es lo que ella siempre ha promovido, y la cohesión social, como la gratuidad, que en el largo plazo han sido muy bien recibidos y muy valorados, ¿no? Ella también impulsa un fortalecimiento del programa Auge, por ejemplo, cuando garantiza el acceso a 80 enfermedades prioritarias. Implementa ella el sistema de pensiones que crea el pilar solidario, bueno, por ejemplo, sube la PBS, ¿no? Mucha gente vivía con, o sea, la PBS no es suficiente para subsistir un mes, no alcanza para pagar la canasta básica. Sin embargo, es un gran avance respecto de lo que había anteriormente. Hay una gran parte de la población que ve en ella que, que que dejó un legado efectivo, ¿no? Eso por una parte en lo material, si se quiere, pero yo diría que lo más importante, que lo que ve en ella es el liderazgo y visión, ¿no? Es una persona que tiene capacidad para inspirar a gran población. Rápidamente, cuando se ve la posibilidad de que sea candidata, mucha gente demuestra con emoción que bien puede ser una opción real, aun cuando existen críticas duras y fuertes de que cómo es posible que vaya a una tercera Mm. reelección. Pero bien, así opera la democracia y está dentro del marco de lo permitido, y si es que es factible y es una persona que está hoy día, o sea, tiene todos los pergaminos para demostrar experiencia, que es justamente la crítica que al gobierno actual se le está haciendo, ¿no? El gobierno actual tiene declaraciones de intención que son pro políticas sociales, pro equidad, pero no ha logrado concretar ninguna de ellas. Y básicamente es por falta de experiencia, de manejo de la capacidad de lograr acuerdos intersectores, y pareciera ser que Michelle Bachelet encarna, con la experiencia que tiene, todo lo que requiere un líder para poder gestionar y promover esos acuerdos, ¿no? Tiene una empatía y una conexión con la ciudadanía, a su vez, que es destacable. O sea, uno donde ve que vaya Michelle Bachelet es muy bien recibida. eh, si es que bien tiene detractores, no se ve Claro, públicamente que haya hacia ella una falta de respeto tan abierta. Una exacto. persona muy dialogante, que siempre promueve el consenso.
Y bueno, y además no está decirlo, tiene toda la preparación para asumir un Claro, cargo como el de la presidencia. Preparación que dice y reconoce, por ejemplo, otro líder del Frente Amplio, que es como la carta del Frente Amplio, que es Tomás claro. Bodanovich, que ayer dice, pucha, yo descarto totalmente, yo estoy en mi labor de poder repostularme como alcalde de Maipú, pero para el cargo de la presidencia no tengo la experiencia ni la preparación. Y lo dice honestamente, eso me parece muy loable. Pero en el fondo lo está diciendo que él no lo tiene y que sí, sí, quien lo tiene, porque de hecho en ese minuto que lo dice lo acompañaba Michelle Bachelet. Claro, no olvidemos que lo mismo dijo Boric un año antes, en todo caso. Estamos conversando con Rodrigo de la Riva, socio director de Activa Chile y sociólogo. Rodrigo, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Es clave el resultado de la elección municipal? ¿Cómo ves en términos de lo que puede hacer la performance para la derecha, para Chile Vamos sobre todo, considerando que, como decía Marcela Cubillos, ¿no es cierto?, les va a golpear la falta de unidad en algunos sectores clave, ¿no? Pero ¿cómo ves la perspectiva de los resultados? ¿Hay una manera de adelantar a quién le va a ir mejor? Estoy preguntándote, oficialismo versus oposición. Em, para nosotros, la única manera de adelantar es midiendo, y es Ya, imposible medir el resultado de más de 350 comunas. De partida, nosotros de motu propio no vamos a medir, porque obviamente eso requiere recursos y no todos los partidos invierten en una medición para que dé una cierta claridad de cómo se están dando los escenarios. claro. El resto es especulación en función de cómo se están dando las cosas. Pues claramente hoy día se visualiza un bloque oficialista mucho más ordenado, donde hay acuerdos mucho más claros respecto de sus candidaturas y cómo se van a estructurar los apoyos, ¿no? Que Mm, en el bloque opositor donde ya. hay disputas, ¿no? Hay una emblemática en la octava región con la hija de Jacqueline Van Rysselberghe, donde se habla que sí hay estudios y hay una encuesta que dice que ella no tiene la mayoría y por tanto no debiera ser candidata. Pero esas son disputas que de alguna manera hablan de que hoy día hay una descoordinación y descoordinación que tendrá repercusiones. O sea, Marcela Cubillos tiene razón. Eh, la base territorial de la próxima elección presidencial va a estar dada por cuál será el resultado de las elecciones municipales de octubre, ¿no? Evidentemente, cualquiera que pretenda lograr la presidencia en este país requiere de un apoyo territorial local y ese está dado por los gobiernos locales, ¿no? Y todos las personas, los ciudadanos que eligieron a esos gobiernos locales. Por lo tanto, si esos gobiernos locales son del signo propio, uno tiene una base de trabajo ya asegurada en un proceso eleccionario como el que viene para el 2025. ¿Y cómo ves, perdona, para cerrar el punto, cómo ves cómo le va a ir a republicanos, digamos de lo que ustedes han podido medir? ¿Tendrá un resultado parecido, menor a lo que pasó, por ejemplo, con el segundo Consejo Constitucional? Yo creo que el segundo Consejo Constitucional, republicanos tuvieron una gran participación y una muy buena elección porque parte de la base electoral se abstuvo de ir a votar. Y esa parte de la base electoral es básicamente del mundo de la izquierda que se desilusiona del proceso y cerca de un 22% se abstuvo. Por lo tanto, ese solo escenario, en un escenario de votación obligatoria, permitió que proporcionalmente el voto de derecha y particularmente el voto de republicano ganara en peso, ganara en proporción. Y por eso sus candidatos tuvieron mayor participación y fueron más los candidatos republicanos los electos. En el escenario de votación obligatoria para este octubre, yo me atrevería a decir, no lo tenemos medido, pero me atrevería a decir que podríamos estar en la participación cercana al plebiscito pasado, porque si bien la multa baja, la multa existe, la multa es para todos,
y me debería decir que estaríamos sobre un 80% de participación, lo que hace que se exprese, yo diría en su totalidad, las posiciones de este país. Y este país en general tiene más bien una tradición de centro, una tradición de centro, centro-izquierda, en algunos momentos centro-derecha, pero no de extremos, y por tanto, como no es de extremos y los republicanos están en uno de los extremos, veo bien poco probable que tenga un resultado similar en términos de participación como el que tuvo en el proceso constituyente pasado. Ya. Y lo último tiene que ver con cómo, a tu juicio, casos como caso Hermosilla, Enel, caso Macaya, caso Convenios o Venezuela puedan tener alguna incidencia en esta elección. Em, los casos en sí, yo diría que no tienen incidencia, sino más bien cómo comunican a la población los líderes políticos de este país su posición frente a esos casos, ¿no? Y su posición respecto a los organismos, ya sea básicamente a los poderes del Estado, cómo se comporta el poder ejecutivo frente a un tema como el de Venezuela. eh, Cómo se comporta el poder judicial frente a un tema como el de Hermosilla y de Macaya, y si es que la ciudadanía visualiza que el proceder de esos poderes atenta contra la ética y el deber ser, por ejemplo, o se ve algún grado de injusticia en ello. La ciudadanía nos va a enjuiciar, obviamente, al Poder Judicial. En el pulso ciudadano aparece con un 6% de aprobación el Poder Judicial. Em, pero aquí lo que finalmente afecta es cómo los líderes, ¿no es cierto?, políticos interpretan esos hechos de cara a la población. Si están en pos Claro. de, por ejemplo, en el mundo legislativo, de establecer leyes claras donde no suceda lo que esta comisionada norteamericana habla en su reporte y dice que en Chile hay justicia para ricos y justicia para pobres, por ejemplo, cómo revertimos esa situación y esa percepción, por ejemplo, el propio presidente es el principal vocero de la posición de Chile frente a Venezuela y donde deja muy claro y muy establecido que él exige transparencia y no va a legitimar un gobierno electo en un proceso que todavía no tiene transparencia 16 días después. ¿No? Eso sin duda, ojo, eso es post en nuestra evaluación del presidente aquí Ya, en el pulso del 28 de julio. Lo vamos a ver en la próxima medición ahora de agosto. ¿Qué efectos tiene? Yo me atrevería a decir que tiene un efecto positivo en la evaluación del presidente, ¿no? Y los legisladores, que son los políticos de cargos electos, sin duda son puestos ahí en tela de juicio por la ciudadanía al momento de la elección y repercute en ellos siempre y cuando la población esté informada de qué posición han tomado respecto a exacto. estos casos, ¿no? Entonces, Por sí, último, sí tiene sí, consecuencias, tiene pero no consecuencias. directas, ¿ah? Exacto. ¿Mm? Rodrigo, cortito, cortito, en 30 segundos, pero ¿a ustedes les aparece también, bueno, tenemos que esperar la última medición, como dices tú, de agosto, pero ¿les aparece un Gabriel Boric que aumenta en su popularidad, como lo dice la encuesta Cadem semanal? Mira, son tiempos distintos de medición. Nuestra Ujú. medición es al 28 de julio y ahí Gabriel Boric nos aparece con una tendencia a la baja en su evaluación. Baja explicada por distintos factores. Obviamente la realidad es multifactorial. Una de ellas es que la economía, si bien se va recuperando, es lenta la recuperación, insisto, para la mayoría de la población es muy difícil llevar adelante la vida cotidiana y el sustento económico y eso no ha cambiado radicalmente. Por Claro. lo tanto, el apoyo, sobre todo en los segmentos bajos, ha ido bajando hacia el presidente. Y eso es lo que registramos nosotros. Nosotros registramos 22,5 puntos de aprobación. Ujú. Em, Diferencias respecto de otras mediciones, nosotros no nos podemos hacer cargo. Nosotros de alguna Correcto. manera damos cuenta de nuestro instrumento y nuestro instrumento ha tenido mediciones
que en algún minuto han sido algo cuestionadas. No sé, en su minuto nosotros, previo al estallido social, nosotros publicamos un resultado del presidente Piñera con un 4,6% de Claro, aprobación, que se cuestionó mucho, pero tiempo después salió CEP con un 6% de aprobación, que es el mismo resultado. Entonces, hemos estado en sintonía en general con algunas otras encuestas, y las diferencias que se presenten con otras encuestas, como la que mencionas, exacto. de esas diferencias no nos podemos hacer cargo. No, no te preocupes. Rodrigo de la Riva, Mm. socio director de Activa Chile, sociólogo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, y a toda la audiencia. Que esté muy bien. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos el viernes porque, no, mañana, ¿o no? No, pues mañana es feriado. Justamente, nos reencontramos el viernes, que tengan un buen feriado y los dejo entonces con Fran Castillo. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.